Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre todo el primer bloque de nuestro libro de lengua materna. Recordemos que nuestro libro se divide en 3 partes y este es el video sobre la guía del primer bloque. Es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Empezamos de manera general con los cuentos. Dentro de este tema de los cuentos vimos lo que es la descripción, lo que es una característica, lo que es una actitud y vamos a ver su definición. La descripción ayuda a conocer mejor a un personaje de un cuento, es decir, permite saber cómo es su vestimenta, sus rasgos físicos, su carácter, dónde vive, a qué se dedica, así como sus acciones y su comportamiento. Tenemos también las características, que son cualidades o circunstancias que es propia o peculiar de una persona o cosa. Tenemos también la actitud. Hace referencia a la forma de actuar de una persona o su comportamiento. También tenemos y también vimos lo que era una biblioteca, que es un lugar donde se conserva un conjunto de libros ordenados y clasificados para su consulta o préstamo. También habíamos mencionado que para que te puedan prestar un libro, un cuento en una biblioteca, necesitas llevar un formulario, que ese también fue un tema que vimos en este bloque. Ok, dentro de los mismos cuentos, pues existe una narración. Esta narración está formada por inicio, desarrollo y desenlace. Todos los cuentos tienen esta estructura. Esto corresponde al orden en que suceden los hechos, le da coherencia a una narración. ¿Y bien qué es coherencia? Pues es la relación lógica entre las acciones y los hechos que se cuentan, es decir, que no se contradicen. También tenemos imágenes en los cuentos. Estas nos ayudan a llamar la atención y nos ofrecen una representación de las historias que estamos leyendo. También vimos lo que es un texto informativo. Este también tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y sirve para transmitir información o conocimientos sobre un tema determinado. Por ejemplo, conciencia ecológica. Aquí tenemos un ejemplo de un texto informativo. Aquí el autor quiere dar a conocer la información sobre la conciencia ecológica. Entonces debe de tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, cualquier texto informativo de cualquier tema, de cualquier inquietud que tú quieras investigar y quieras posteriormente dárselo a conocer a la gente, pues debe de tener un cierto orden y su objetivo es informar acerca de un tema determinado. Vimos también el tema de formularios, que es un documento físico o digital diseñado con el propósito de que el usuario introduzca sus datos estructurados. Ok, puede ser entonces en un papel o puede ser en la computadora. Habíamos visto como ejemplo de un formulario este formatito que tenemos que llenar para que en la biblioteca nos puedan prestar un libro. Cuando tú te inscribes en una escuela te dan igual una hoja donde tienes que poner tus datos personales. Si tú quieres ingresar a un equipo de fútbol o si quieres introducirte a un curso, te dan este tipo de formularios donde recaban toda tu información personal. También se vio lo que es un palíndromo. Palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Veamos unos ejemplos. Radar. Radar, si lo leemos de izquierda a derecha, dice radar. Y si lo leemos de derecha a izquierda, también dice radar. Oso hacia la derecha u oso hacia la izquierda. Ala hacia la derecha o ala hacia la izquierda. Reconocer, y si lo leemos al revés, también dice reconocer. Entonces este es un palíndromo. Vimos también los diferentes personajes dentro de una narración o un cuento. Tenemos al protagonista, al antagonista y a los personajes secundarios. Entonces, ¿qué es un personaje protagonista? Es el personaje principal y debe de alcanzar su meta librando obstáculos o pruebas. ¿Cuál es el personaje antagonista?
Es el personaje que representa la fuerza opuesta que impide que el protagonista alcance sus objetivos y su presencia es necesaria para crear un conflicto. O sea, esta persona mala. El protagonista necesita alcanzar una meta y el antagonista es este personaje contrario que trata de que el protagonista no consiga sus metas. Y tenemos los personajes secundarios, que son los que aparecen ocasionalmente. Para entender estos verbos en copretérito y pretérito, primero necesitamos saber qué es un verbo. Es la parte de la oración que expresa la acción. Todo lo que nosotros podemos hacer es una acción y a esto se le llama verbo. Por ejemplo, saltar, jugar, comer, reír, beber, cantar, gritar. Todas estas acciones son verbos. También necesitamos saber qué es un pronombre personal. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. O sea, de qué estamos hablando o de quién estamos hablando. Estos pronombres personales también pueden ser cambiados por nombres propios de personas o de animales. Ahora sí, vamos a ver cuál es el verbo en copretérito. Tiempo verbal que expresa una acción pasada mientras se desarrolla. La terminación de los verbos son ia, ian, aba, aban y ábamos. Recuerden que es un tiempo pasado, pero con estas terminaciones. Y el pretérito dice, sitúan la acción en un tiempo anterior al presente, o sea, pasado. Termina en aste, o, amos, aron, y, iste, io, imos, hieron. Entonces los dos son tiempos en pasado, pero con terminaciones diferentes. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una tabla con el pronombre personal, el verbo en su forma simple, el copretérito y el pretérito. Tenemos en pronombre personal ellos. El verbo es caminar. ¿Cómo podemos decir caminar en pasado refiriéndonos a ellos, pero que tengan esta terminación? Ellos y caminar. En pasado sería que sería en copretérito, sería ellos caminaban. Aquí tenemos la terminación de copretérito. Y en pretérito sería ellos y caminar, ellos caminaron. ¿Ok? Vean cómo los dos verbos caminaban y caminaron fueron en pasado. ¿Ok? Ahora vamos con otro pronombre personal, María. En este caso sería ella. Pronombre personal, ella. Entonces sería María y jugar. Vamos a buscar el verbo jugar en pasado, pero en copretérito, que terminen con estas terminaciones. María jugaba. Aquí tenemos pasado y terminación aba. Y en pretérito sería María jugó. Y vean cómo tenemos aquí la terminación acentuada. Ahora vamos con el pronombre personal ustedes y el verbo gritar. Ustedes gritaban. Y ustedes en pretérito gritaron. Aquí tenemos la terminación aron. Gritaron. Ok, y el último de nuestros temas fueron los tipos de textos. Vimos que era un cuento, una leyenda, una fábula y un mito. Vamos a empezar con el cuento. El cuento es un relato corto con pocos personajes con una única trama. Tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Vamos con las leyendas. Narración sobre hechos sobrenaturales que se transmite de generación en generación. No se sabe si es verdad o es mentira. Por ejemplo, la leyenda de la Llorona. Esta leyenda, pues nadie sabe si sí ocurrió, si sí hubo una mujer que mató a sus hijos. Como se transmite de generación en generación y se cuenta de boca en boca, pues hay diferentes versiones sobre la leyenda de la Llorona. Unos dicen que se ahorcó, otros dicen que se ahogó, unos dicen que fue en Oaxaca, otros dicen que fue en Guanajuato, otros dicen que se aparece en Xochimilco. Entonces, como es una historia que no sabemos si es verdadera o es falsa y es de hechos sobrenaturales, entonces pues no vamos a saber nunca cuál es la versión verdadera. Simplemente se va contando de generación en generación y pues puede que haya cosas que se modifiquen. La fábula. Composición narrativa breve. La fábula es mucho más corta que un cuento, ¿ok?
en las que los personajes suelen ser animales que hablan y actúan como seres humanos. Tiene una enseñanza llamada moraleja, como esta fábula, la fábula de la liebre y la tortuga, pero hay infinidad de fábulas que nos dejan una enseñanza. Y vamos por último con el mito. Narración maravillosa protagonizada por personajes de carácter divino o heroico que explican de forma simbólica fuerzas de la naturaleza o aspectos de la condición humana. Entonces tenemos diferentes mitos, por ejemplo aquí el mito de Poseidón, pero tenemos muchos mitos acerca de dioses, el dios de la luna, el dios de la lluvia, el dios del aire, el dios del fuego. Tenemos diferentes historias que nos hacen entender de forma simbólica pues la existencia de estos personajes divinos o heroicos. Entonces, pues aquí fue el breve resumen de lo que vimos en el primer bloque. Espero que te haya quedado muy claro y suerte en tu examen. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.